Muy buenos días, tardes o noches, otra vez Darío, pero en el caso con la segunda parte del capítulo de gases. En la gráfica he colocado gases nobles, como el argón, el helio, ¿sí? Como el neón, el xenón, el criptón. También gases que conocemos como forman parte del aire, como el nitrógeno o el oxígeno. Gases que en conjunto pueden formar agua, gases propios de la naturaleza, de la respiración celular y de la fotosíntesis, gases que utilizamos en alquinos para soldadura. En el capítulo anterior vimos las unidades de presión, temperatura y volumen. ¿Qué es presión? Es la fuerza por unidad de superficie. Se determina por un barómetro o manómetro en unidades como atmósferas, torricelis, milímetros de mercurio, libra-fuerza sobre pulgada cuadrada, PSI. Temperatura, cantidad de energía que desprende un cuerpo, ¿sí? Esto se mide con un termómetro. Tenemos escalas de grado centígrado, grado Kelvin y grado Fahrenheit. El volumen, espacio ocupado por un cuerpo, se mide por cualquier instrumento que tenga una graduación, probetas, pipetas, vasos, botellas, y en el caso lo encontramos como mililitros, litros, pintas, barriles, bushels y en fin. Basado en esto, al final del video vamos a desentrañar el misterio de por qué Pancho Villa nunca reprobó termodinámica. Vamos a la ley de los gases. Robert Boyle y Edmond Marriott, o Robert Boyle y Edmond Marriott, ambos estudiaron la teoría cinética molecular. Teoría, recuerden, un estudio completo de un caso en particular, cinético, movimiento y molecular. Entonces tendría que ser el estudio del movimiento de las moléculas. Ellos determinaron en el gas a una temperatura que no va a cambiar, temperatura constante. Nota, puse constante porque algunos ponen CTE, que también respeto, pero muchos creen que es cuenta corriente, en donde presión y volumen con temperatura constante tienen una relación inversamente proporcional. ¿Qué significa eso? Si subo la presión, se baja el volumen. Si bajo la presión, sube el volumen. Esto se llama relación inversamente proporcional. ¿Cómo determinaron ellos? Al realizar trabajos con émbolos. Para que nosotros entendamos mucho mejor el émbolo que tenemos en una bomba para inflar una llanta. Temperatura y volumen con Jacques-Alexandre Charles o Jacques-Alexandre Charles, ¿sí? Francés. Él también en el mismo estudio determina que la presión es constante y en cambio al subir el volumen y la temperatura son una relación directamente proporcional. Eso significa volumen sube, temperatura sube, volumen baja, temperatura baja. Como demostró, él era fanático de los globos aerostáticos. Si nosotros tenemos globitos, ejemplo, estos globitos que hacemos con papel de seda, en su interior hay una especie de núcleo que usted lo prende y en el momento que a volumen 1, que es volumen inicial, temperatura 1, que es una temperatura ambiente, lo calentamos, empieza el globito a inflarse poco a poco por el aire caliente, ocupando más volumen de gas y lógicamente dentro su temperatura es más alta. Esto es lo que llamamos globos de Cantoya, ¿sí? Él fue el primero en hacer volar un globito y voló 1000 metros, algo bastante alto. Ley de los gases en el caso de Joseph Louis Gay-Lussac. Temperatura y presión. Aquí en cambio él mantiene el volumen constante, haciendo que presión y temperatura sean directamente proporcionales. Recuerden, presión 1 y temperatura 1, valores iniciales. Presión 2 y temperatura 2, valores finales. También, igual que Charles, son relaciones directamente proporcionales. Él viajó con un globo junto con su amigo Alexander von Humboldt, por si acaso. Sí, ese Humboldt de la corriente fría de Humboldt, al estudiar la calidad del aire. Otra situación más, junto con Thénard, ¿sí? Descubrieron el boro y el potasio, pero sería otro video. Resumiendo, la ley de Boyle nos da una isotermia en el gráfico, ¿sí? Manteniendo la temperatura constante, y aquí está su fórmula. Presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final. Esto le llamamos una isoterma. En el caso, bueno, también sería un proceso isotérmico, entonces hablamos de procesos. En cambio, en ley de Charles, manteniendo la presión constante, volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a volumen final sobre temperatura final. Aquí en cambio
al mantener una presión constante, es un proceso isocórico, ¿sí? Y esta es una isóbara, ¿sí? En el caso de ley de Gay-Lussac, ¿sí?, el volumen es constante, es un proceso isocórico, o también llamado proceso isovolumétrico, en el cual presión inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final por temperatura final, ¿sí? Y aquí, conjugando presión, volumen y temperatura, tenemos a la ley combinada de los gases, en donde presión y volumen son inversamente proporcional, no así con presión y temperatura, o volumen y temperatura, que son directamente proporcionales. Ecuación del gas ideal. No es lo mismo que un gas se comporte de manera igual que todos. Cada uno tiene una manera diferente de comportarse, y por ende hay ecuación de gas ideal y ecuación de gas real. Por el momento tenemos a Pancho Villa nunca reprobó termodinámica, o presión por volumen es igual al número de moles por la constante universal de gases por temperatura. No, lo siento, gato, no vamos a hablar de la ley de gas real, porque teníamos que hablar un poquito también de las incursiones, de los estudios de Johannes van der Waals, sí, el de las fuerzas de van der Waals. El volteo incluye lo que es la corrección de la presión y la corrección del volumen, que es una ampliación más grande de la ecuación del gas ideal. Nos vamos a quedar con la ley de gas ideal. Pancho Villa nunca reprobó termodinámica. También hay que considerar para la ecuación del gas ideal el TPN, o conocido como temperatura o presión normal, o CN, condición normal o condiciones normales, o condiciones estándar. Cuando les pregunten tal gas a tal situación, considere TPN, CN o CE, ya sabe que los valores vienen dados ya constantes. Temperatura 273 grados Kelvin, presión en atmósfera, volumen 22.4 y cantidad de moles 1. Recuerde, cuando si les dice el ejercicio considere TPN, CN o CE, usted tiene que saber estos valores de memoria. Recuerde, presión, volumen, número de moles, constante universal de los gases y temperatura. Pancho Villa nunca reprobó termodinámica. Ley de gas ideal, ley de gas real. ¿Cómo valió esta R? ¿A qué significa esta R? Esta R es un estudio donde a condiciones normales de una atmósfera con un volumen de 22.4, el número de moles 1 y la temperatura 273, tenemos la constante universal de los gases 0,82, bueno, es 0,08206 litros atmósferas Kelvin mol. Y aquí algunas variaciones de la constante universal de gases en joules por Kelvin, en metros cúbicos por atmósfera, en kilopascales sobre Kelvin, minutos múltiplos sobre Kelvin, Torricelli sobre Kelvin, calorías sobre Kelvin, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque también se incluye en las leyes de la termodinámica, en entalpías, en entropías y todas situaciones más. Algunas fórmulas para resolver ejercicios en el capítulo de gases. Tenemos la de Pancho Villa, para calcular el número de moles, para calcular el peso de la sustancia, para calcular el peso molecular, para calcular la densidad, que recuerden que es la relación entre masa y volumen, y el número de moles del peso de la sustancia que nos da el ejercicio, y el peso molecular que encuentran en tabla periódica. Y en el próximo capítulo hablaremos de estequiometría de gases. Recuerde, toda molécula que tiene dos átomos de la misma especie es un gas. Ejemplo, aquí tenemos gas nitrógeno, gas hidrógeno y gas amoníaco. Lo primero que hicimos es igualar por el método de tanteo, y aquí tenemos el número de moles. Sacar el peso molecular, de acuerdo, aunque ya sabemos cómo sacar, multiplicamos el peso por el coeficiente o el número grandote. También aquí entra bastante lo que es Amadeo Avogadro con su 6.023, recuerden, 1 mol, 6.023 moles, 1.0086 y algo más, por 10 a la 24, y también, si tenemos 2 moles, 1.2046. Solo los gases tienen 22.4, ¿qué significa? 22.4 por 1, 22.4 por 3, 22.4 por 2, un volumen, 3 volúmenes y 2 volúmenes. También hablaremos de la ley de las presiones parciales de John Dalton. Sí, el mismo del modelo atómico de decía que el núcleo es una cosa esférica y maciza. Tenía daltonismo, significa que no distinguía los colores, pero sabemos en biología
también la difusión y la efusión de los gases y finalmente la velocidad promedio de los gases. ¿Sí? Soy Darío Miranda y esto es un adiós por el siguiente capítulo. Muchas gracias y si pueden, por favor comenten, que tantos comentarios buenos como malos me sirven bastante para mí. Muchas gracias, buen día y no salga de su casa.